Para finalizar el tema de programación de bases de datos, veremos muy brevemente cómo conectar nuestro servidor a las aplicaciones programadas en otros lenguajes de programación. Suele ser sencillo conectar nuestro servidor de bases de datos a otros lenguajes de programación como Java, Python, C, PHP y demás. En el segundo curso lo veréis más en detalle al trabajar la programación web en entorno servidor. No obstante, vamos a ver de forma muy rudimentaria cómo podemos conectar con nuestro servidor de base de datos mediante el lenguaje PHP para poder trasladar nuestros datos almacenados a una página web. La solución es similar para otros lenguajes que tengan un controlador de MySQL. Si estáis utilizando la máquina virtual de clase ya tendréis instalado PHP. Si no, también dejé una máquina virtual en la carpeta de Google Drive que os compartí. Y si alguien lo prefiere, lo puede instalar, que es muy sencillo. Vamos entonces a crear un archivo PHP dentro de nuestro servidor web. Lo podéis hacer con el editor de textos que queráis. Yo lo voy a hacer con Nano. Entonces, con permisos de administrador, vamos a hacer sudo nano. La carpeta donde están los archivos del servidor web es /var /html y aquí voy a crear un archivo llamado empleados.php. Pues empleados.php. Ponemos la contraseña. Bien, el código PHP siempre va entre estas etiquetas, PHP y cerramos. Entonces aquí en medio irá todo nuestro código PHP. Lo primero que hacemos es crear una variable que contendrá la conexión al servidor de base de datos. Ya directamente vamos a crear la conexión. Las variables en PHP siempre empiezan por $. Entonces $, le llamamos como queramos, yo le llamo conexión, y decimos que va a ser igual a, y como ya tenemos un conector, un driver en PHP, vamos a utilizarlo. Este driver es MySQLi. Entonces new MySQLi y a este constructor ¿qué le pasamos? Pues le vamos a pasar en primer lugar el host, donde se encuentra la base de datos. En nuestro caso pues va a ser en la propia máquina, localhost. Pues localhost. Como segundo parámetro le indicamos el nombre del usuario. Pues utilizamos el usuario root de la base de datos. El usuario root de la base de datos. Después la contraseña de ese usuario. Mi contraseña es Ubuntu, pues Ubuntu. Y por último el nombre de la base de datos, que va a ser la base de datos empleados.dml. Bien, pues ya estaría. Con esto habremos conectado a nuestro servidor de bases de datos. Aquí debajo lo habitual sería gestionar los errores de la conexión, pero no lo vamos a hacer para que quede lo más sencillo posible. Opcionalmente también podemos definir la codificación de caracteres. Para ello, simplemente, como ya tenemos guardado en la variable conexión, la conexión, para acceder a sus métodos aquí se utiliza la flecha, es decir, guión mayor, y hay un método que es setCharSet. Vamos a poner a UTF-8, que es como tenemos nuestra base de datos. Podemos obtener una consulta y guardarla en una variable que después ya procesaremos. Lo voy a guardar en una variable llamada pues consulta. La voy a llamar consulta. Y esta variable consulta lo que va a almacenar es pues lo que devuelve un método que ya existe, que es el método query. Entonces tenemos la conexión, llamamos al método query y simplemente aquí introduciremos la instrucción SQL que queremos ejecutar. Por ejemplo, select código del empleado, el código del departamento, la fecha de nacimiento del empleado, el nombre del empleado y el salario del empleado, de la tabla empleado. Bueno, pues aquí lo que hacemos es ejecutar esta consulta y guardarla en la variable consulta. Al igual que antes, aquí debajo lo habitual es gestionar los errores que pueden producirse al ejecutar dicha consulta, pero tampoco lo vamos a hacer. Entonces, procesamos las filas que ha devuelto la consulta. ¿Cómo? Pues mediante un bucle. Vamos a utilizar, por ejemplo, un bucle while. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos while y dentro del propio while voy a crear una variable llamada fila
que contendrá los datos de una fila para poder ir mostrando la información. Entonces, creo la variable fila, ¿y qué va a contener esa variable fila? Pues los datos extraídos de esa consulta. ¿Cómo se extraen? Con fetch. Pues entonces hacemos consulta, el método fetch object. Si os fijáis, estamos trabajando también con metodología orientada a objetos. Entonces, fetch object, y lo que hará este bucle while es cuando deje de poder extraer objetos, porque ya ha llegado al final de la consulta, entonces se saldrá del while. Esto lo hace automáticamente. Bueno, ¿qué hacemos para cada iteración? Pues muy sencillito. Vamos a mostrar un texto por pantalla, un texto fijo y después también los 5 datos que estamos extrayendo de cada fila. Entonces, para mostrar por pantalla utilizamos la instrucción echo. Echo y pues código del empleado. Dejamos un hueco en blanco. Para concatenar en PHP simplemente con el punto. ¿Y qué imprimimos aquí? Pues imprimimos el código del empleado. Como son objetos es muy sencillo. Fila y llamamos al atributo codeemp. Punto y coma. Para hacerlo que se vea mejor, pues lo hacemos en varias filas. Otro echo y aquí podemos imprimir el código de departamento. Punto y lo mismo. Fila codedep. Otra vez otro echo. Ahora mostramos la fecha de nacimiento. Nacimiento. 2 puntos. Pues fila checknaemp. En el siguiente echo lo que mostramos es el nombre del empleado. Empleado. Pues lo mismo. Fila. ¿Y cómo se llama la columna? Nomemp. Otra vez echo. Y ahora mostramos por último el salario del empleado. Ya fila sale. Para que quede más bonito, como esto lo imprimirán en una página web, para el siguiente registro vamos a hacer un salto de línea. Echo, pues un salto de línea. Si os fijáis, en cada iteración imprimirá los datos de una fila, otra fila, hasta que las haga todas. Cuando terminamos, lo que vamos a hacer es liberar la consulta, que eso lo hacemos con consulta método free, y cerramos la conexión que teníamos creada, tenemos abierta, pues la vamos a cerrar, close, y ya estaría. Podemos probarlo. Guardamos el documento y desde cualquier navegador pues vamos a poder acceder directamente mediante localhost y el nombre del archivo, que es empleados.php. Bueno, si os fijáis, pues tenemos el código del empleado, el código del departamento, la fecha. Estos datos los está extrayendo directamente de nuestra base de datos. Si se produce algún cambio en la base de datos, pues también se producirá aquí en esta información. Vamos a editar el código para que lo muestre en forma de tabla. Entonces volvemos a editar otra vez el archivo y lo que vamos a hacer es sustituir esto de aquí por una tabla. Lo primero sería crear la cabecera. Entonces, con la instrucción echo podemos imprimir cualquier cosa, código también HTML. El código HTML podría ser pues table. Vamos a hacerlo, ya digo, sin separar estilos, por tanto, pues aquí mismo border igual a 1. Fijaros que utilizo las comillas simples para poder utilizar las comillas dobles dentro, ¿de acuerdo? Después imprimimos la primera fila, que es la cabecera. Entonces hacemos un tr y vamos a hacer th. Pues th código. Cerramos. th, el siguiente es departamento. Cerramos. El siguiente, fecha de nacimiento. El siguiente, nombre
del empleado y por último el salario. Aquí finalizamos la fila y ya tendríamos la cabecera. ¿Qué hacemos dentro del while? Pues dentro del while lo primero es empezar una nueva fila con un echo tr y después simplemente pues una celda para cada dato. Entonces aquí haríamos un td, la fila y cerramos el td. ¿De acuerdo? Y así pues lo vamos haciendo con el resto de datos. Bueno, y una vez que tenemos todas las celdas, finalizamos la fila y esto hará para cada iteración una fila. ¿Qué haremos después cuando salgamos del bucle while? Bueno, pues entonces aquí tenemos que hacer un echo para finalizar la tabla con table. Lo podemos probar y si volvemos a cargar el navegador, vemos que ahora nos lo muestra en formato pues de tabla. Si modificamos la información de la base de datos, cualquiera que consulte la página verá los datos actualizados. Vamos a cambiar al empleado 5 el salario. Update empleado set salem igual a, vamos a poner 999,99 where el codem es igual a 5. Bueno, si volvemos a la página, fijaos que el empleado 5 tendría un salario de 6 millones. Si ahora actualizamos la página, pues ya nos aparecen los 999,99. Tenemos esta información conectada con la base de datos. También podemos ejecutar procedimientos almacenados. Vamos a crear un procedimiento almacenado muy simple que sume 1000 al salario de todos los empleados. Entonces desde aquí, desde la terminal, vamos a crear un procedimiento que voy a llamar sube y como solo tiene una instrucción no utilizamos begin y end, simplemente update empleado set el salem es igual al mismo salem más 1000 y ya estaría. Vamos a verificar que funciona, podemos hacer un call sube y para ver que sí que funciona, aquí cuando actualizamos ahora será 1000 más, exacto, 1000 más. Pero lo interesante es poder llamar a este procedimiento almacenado desde esta aplicación web. Entonces vamos a añadir otra query dentro del código PHP. Vamos al código PHP, salimos de aquí y hacemos /nano /var html empleados.php. Y lo que voy a hacer es añadir, antes de llevar a cabo la consulta, esta de aquí, ¿vale? Antes de seleccionar ni hacer nada, no voy a guardarlo en una variable, simplemente voy a ejecutar un método, pues a la conexión, voy a ejecutarle el método query y aquí en vez de hacer una select, pues hacemos una llamada, call sube. ¿De acuerdo? Aquí se ha perdido el dólar. Con lo cual, antes de hacer la select, siempre ejecutará este procedimiento. Vamos a verlo. Guardamos, salimos y desde el navegador, ahora cada vez que recargue, fijaros que ha ejecutado el procedimiento. Si vuelvo otra vez a recargar, vuelvo a ejecutar el procedimiento. Siempre ejecuta el procedimiento. Pero no solo lo muestra, sino que esos datos quedan guardados de forma persistente en nuestra base de datos. Si volvemos otra vez a acceder, select asterisco from empleados.dml.empleado, pues podéis ver que pues, el salario se está actualizando. Cada vez que yo desde aquí ejecuto la aplicación, se llama al procedimiento y por tanto aquí estos datos van también variando. Del mismo modo podemos ejecutar transacciones
inserciones de datos, actualizaciones de datos y todo lo que hemos estado viendo. Esto es solo la punta del iceberg de lo que podemos hacer, pero no es el objetivo de bases de datos. Al final, cualquier aplicación web, incluso no web, guarda, consulta y modifica datos desde una base de datos de esta manera. Con esto finalizamos el tema de la programación de bases de datos.